En este web panel que estamos observando, a diferencia del que acabamos de ver, no es plano. Cuando se incluye un grid en un form, lo que se está indicando es que se va a mostrar una cantidad indefinida de datos, en nuestro ejemplo una cantidad indefinida de clientes. Como en este web panel aparecen atributos involucrados, entonces GeneXus infiere que se desea acceder a la base de datos. Simplemente diciéndole qué atributos se desean desplegar sin necesidad de ninguna otra información, GeneXus sabrá qué hacer. Existe un grid, hay atributos presentes, por lo tanto necesariamente habrá una tabla base. O sea, la tabla de la base de datos que se deberá navegar en busca de la información requerida. Si en lugar de mostrar esta información en pantalla, la quisiéramos por ejemplo en un listado, entonces crearíamos un procedimiento con un print block, por ejemplo de nombre customer, con los atributos customer name y country name. Y en el source de este procedimiento diseñaríamos un código como este. Bueno, nuestro web panel que estamos observando es totalmente análogo, solamente que el for each está implícito y no explícitamente declarado. No es necesario especificarlo. Cada línea del grid que se carga es como el print block que se ejecuta en cada iteración del for each del listado. De las tablas Customer y Country y de la relación que existe entre ambas es que GeneXus determina la tabla base de este web panel. O sea, aquella tabla extendida que sea la mínima que cumpla, que contiene a todos los atributos referidos. Observen que este ejemplo solamente difiere del ejemplo que vimos anteriormente, en que los atributos aparecen en un grid, y por lo tanto no habrá que filtrar quedándonos solamente con un registro de customer, sino que vamos a estar recuperando todos los registros. En este web panel entonces no vamos a tener una regla parm que establezca ningún filtro. Más adelante también vamos a lograr que este web panel no solamente se limite a mostrarnos los clientes que hay almacenados en la base de datos, sino que además nos permita filtrar estos clientes que deseamos ver, ya sea por nombre de cliente, por país o también por ambos. Este es el motivo por el cual vemos variables presentes en el form, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a verlo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB vamos a crear un nuevo objeto de tipo web panel, que le vamos a poner como nombre Customers. Si bien más adelante vamos a poder utilizar y definir filtros por nombre de cliente y nombre de país, vamos a dejarlo ya definido ahora para poder retomarlo más adelante. Así que vamos a desplegar la toolbox y en primera instancia vamos a crear una tabla que va a tener 2 columnas y 2 filas. Arrastramos un control text block que va a tener como caption customer name y otro text block que va a tener como caption country name. Luego vamos a definir estas variables. Definimos las variables, por lo tanto volvemos al form y las podemos insertar. Seleccionamos el control correspondiente, insertamos la variable customer name y lo mismo para la variable country name.
Repito entonces que estas variables las vamos a utilizar como filtros más adelante, pero ya dejamos nuestro web panel diseñado para poder darle esta funcionalidad. Vamos salvando los cambios y ahora vamos a definir el grid, la grilla, con los atributos que queremos mostrar. En esta grilla queremos mostrar los clientes, el nombre de los clientes con el nombre del país. Por lo tanto, vamos a arrastrar el control grid sobre nuestro form y vamos a seleccionar estos atributos que queremos ver: country name y customer name. Customer name y country name, tenemos nuestra grilla en nuestro form. Salvamos nuevamente y vamos a ver nuestra aplicación en ejecución. Presionamos F5. Seleccionamos nuestro web panel Customers y vemos nuestros clientes, el nombre de nuestros clientes con el nombre de sus respectivos países. Volvemos a las diapositivas. Cuando GeneXus puede determinar automáticamente una tabla a recorrer para cargar las líneas de un grid, lo hace. Y en este caso no hay necesidad de brindar más información. Es por esto que decimos que en este caso hay un for each implícito. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? Al tener una grilla, un grid con atributos, decimos que hay un for each implícito. Más adelante vamos a ver casos en que esto no ocurre, o sea, grids donde no hay una tabla asociada. Observemos este ejemplo en la diapositiva. Si en la tabla base existen 4 registros, como los que estamos observando, entonces se van a cargar uno a uno estos 4 registros. Si ahora queremos además que el usuario pueda filtrar los clientes que desea ver por su nombre, por el nombre del país o por ambas condiciones, entonces es que van a entrar en juego las variables que hemos definido en la parte fija del form. Si editamos las propiedades del control grid, vamos a encontrar una opción de nombre Conditions. Y cliqueando en este combo se va a abrir un editor que nos va a permitir especificar las condiciones booleanas que tendrán que cumplir los registros para que sean cargados como líneas en el grid. Es por esta razón que se han agregado estas variables Customer Name y Country Name en el form del web panel, de manera tal que el usuario puede ingresar allí valores que operen como filtros sobre los datos a recuperar. Estas variables que hemos insertado en la parte fija del form son variables de entrada. Observemos ahora cuáles son las condiciones que hemos establecido, los filtros que hemos establecido. Estas condiciones que estamos observando, separadas por punto y coma, son equivalentes a las condiciones que aparecían en las cláusulas where dentro de un for each, ¿recuerdan? O también en un grupo repetitivo de un data provider. En la declaración de estas condiciones estamos utilizando el operador like. Lo que esto está haciendo es, al momento de que el usuario digita un valor en el filtro, por ejemplo en Customer Name, va a situarse en el registro que verifique ese dato. De lo contrario, de no tener datos, nos va a estar mostrando todos los clientes. Lo mismo ocurre con el nombre del país. Vamos a estar pudiendo filtrar por el nombre del país. Definimos el nombre del país en el filtro y luego vamos a estar obteniendo la lista de clientes que pertenecen a ese país. Si ambos filtros están vacíos, entonces vamos a estar viendo todos los clientes de todos los países. Estas condiciones las estamos declarando a nivel del grid, ¿verdad? Pero al igual que sucede en los procedimientos que en su momento hemos estudiado, no solamente podemos establecer condiciones locales al grid,
como por ejemplo las que definíamos, ¿verdad?, en las cláusulas where de un for each, sino que también vamos a poder definir condiciones generales mediante el selector conditions del web panel. ¿Cuándo tendrá sentido definir estas condiciones a nivel global, a nivel general del objeto? Bueno, cuando se tenga en el web panel más de un grid, ¿verdad? Como si tuviéramos más de un for each en un procedimiento para no tener que repetir la misma condición cada vez. Vamos a completar entonces en GeneXus nuestro ejemplo. Vamos a establecer las condiciones en nuestro web panel para darle funcionalidad a los filtros. Nuevamente en nuestro web panel vamos a definir estas condiciones a nivel del grid. Tenemos nuestro grid seleccionado, tenemos aquí las propiedades que aplican a este control y tenemos en particular la opción de las conditions. Vamos a abrir este editor y definir aquí nuestras condiciones. Customer name, like, la variable customer name, where not, la variable customer name is empty. Y luego la segunda condición, equivalente pero con country name. Nuestro atributo country name, like la variable country name, where not, la variable country name is empty. ¿Ok? Por lo tanto, grabamos estos cambios y presionamos F5. Seleccionamos Customers. Vemos nuevamente nuestra lista de todos los clientes con sus respectivos países. Vamos, por ejemplo, a situarnos aquí en el filtro por el nombre de nuestro cliente. Si digitamos la A, ya nos posiciona, ¿verdad?, en los registros que verifican lo que estamos digitando en el filtro. Volvemos a ver todos los clientes con sus países. Pasamos al filtro de los países. Digitar la U. Y ahora todos los clientes de Estados Unidos. Si hacemos alguna combinación, ponemos también un filtro para los clientes. Nos posiciona entonces los registros que verifican ambas condiciones. Volvemos a ver toda nuestra información. Volvemos a las diapositivas. Si observamos las propiedades que se encuentran definidas a nivel del grid, nos vamos a encontrar con la propiedad Automatic Refresh. Esta propiedad puede tomar dos valores. El valor no, o sea que no se realice el refresh automático, y el valor por defecto, que es when variables in conditions change. Decíamos que este es el valor por defecto. ¿Qué es lo que implica? Que luego de provocarse, automáticamente el refresh se va a disparar el evento load cargándose el grid según los nuevos valores de las variables. Dependiendo del tipo de datos del filtro y también del control que se esté utilizando para realizar este filtro, la condición va a ser aplicada cuando se está digitando o cuando se abandona el campo. Por ejemplo, en el caso de filtros en controles edit, para tipo de datos character, que son los ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Hemos realizado filtros sobre customer name y sobre country name en controles de tipo edit y sobre tipos de datos character. Decíamos que en estos casos los filtros son aplicados a medida que el usuario los va digitando.
En cambio, para tipos de datos, date, datetime y numeric, las condiciones se evalúan cuando se abandona el campo. En el caso de tener filtros como combo boxes o dynamic combo boxes, las condiciones son evaluadas también cuando se abandona el campo. Para el caso de filtros sobre checkboxes y sobre radio buttons, las condiciones son evaluadas cuando el valor es cambiado. Bien, decíamos que cuando el valor de estas variables en las condiciones cambia, esta propiedad que tenemos seteada por default en el valor when variables in conditions change provoca este refresh automático que va a disparar el evento load, provocando esto que el grid se cargue ahora según los nuevos valores de las variables. Veamos qué sucede en el cliente y en el servidor cuando se tiene esta propiedad por defecto y un grid con tabla base. Cuando el webpanel se ejecuta por primera vez, las variables están vacías. Y sabemos que cuando tenemos un grid con tabla asociada, existe un for each implícito, ¿verdad? Este for each lo que hace es recorrer esta tabla base asociada al grid, en nuestro caso la tabla customer, y para cada registro guarda en memoria customer name, luego accede al registro de country relacionado, guarda en memoria también el valor del atributo country name y luego carga la línea de la grilla con ambos valores a través del evento load. Este evento load se dispara entonces tantas veces como registros se tengan que recuperar. Si se produce un cambio en el valor de variables de las condiciones, automáticamente en el browser del cliente se detecta este cambio y se dispara entonces el refresh en el servidor para volver a cargar el grid con los registros que cumplan las condiciones según estos nuevos valores que han adquirido las variables. Por lo tanto, se va a estar disparando nuevamente el evento load por cada línea. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Que existen dos eventos del sistema que ocurren en el momento de carga del form, que es el evento refresh, y de carga de cada línea del grid, que es el evento load. Más adelante veremos que a estos eventos se les puede asociar código para que se ejecute en momentos específicos. Vamos a ampliar ahora la funcionalidad de nuestro webpanel, permitiendo ver el estado del cliente y para aquellos clientes que tengan la opción on hold en el atributo customer status, vamos a brindarle la posibilidad de pasarlos al estado active. Para esto agregamos al grid el atributo customer status que nos va a mostrar el estado y una variable booleana de nombre select que le va a permitir al usuario seleccionar aquellos clientes que desea activar. Además, vamos a incluir un botón para efectivamente activar todos los clientes marcados. Pero esto lo vamos a hacer en un segundo paso. Como el tipo de datos de la variable select es booleano, entonces por defecto va a aparecer en el grid como un checkbox. Para asegurarnos que el usuario solamente intente activar aquellos clientes cuyo estado es on hold, vamos a desear que este control solamente aparezca habilitado cuando corresponda, ¿verdad? Para esto es que vamos a necesitar programar la carga de cada línea, o sea, el evento load. Nuestra intención es entonces, para aquellos clientes con estado on hold, poder activarlos marcando este checkbox y presionando luego el botón Activate. Pero, previamente, solamente queremos habilitar ese checkbox para aquellos clientes que tengan el valor on hold en el atributo Customer Status. Lo que vamos a hacer entonces es programar el evento load de forma tal que cuando se carga cada línea del grid, si el valor del atributo Customer Status de la tabla Customer es on hold, entonces habilitaremos el checkbox. De lo contrario, no. Para poder entonces programar el evento load, debemos ir a la sección Events del webpanel. En este ejemplo que estamos observando, nuestro grid tiene como nombre Customer Grid.
Pero por tratarse simplemente de un web panel con un solo grid, podríamos haber programado el evento load a secas, ¿verdad? Sin hacerlo referente a un grid en particular. Con esto queremos decir que en el caso de tratarse de un web panel con un único grid, no es necesario entonces calificar el evento con el nombre del grid. De todas formas, es recomendable hacerlo anticipándonos siempre a la posibilidad de agregar en el futuro otro grid al mismo web panel. Cuando trabajamos con un grid que tiene atributos presentes, o sea que tiene una tabla asociada, el evento load se va a disparar por cada línea que deba cargarse en el grid, se encuentre este evento programado o no. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro ejemplo es aprovechar entonces este momento inmediatamente anterior a la carga para efectuar una acción. Y es por esto que este es el código que incluimos en el evento. Vamos a hacerlo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB tenemos el web panel Customers, al cual vamos a agregarle en primera instancia el atributo Customer Status para que corresponda con el ejemplo que estamos viendo en la diapositiva. Por lo tanto, seleccionamos el grid, hacemos clic con el botón derecho del mouse, Columns, Add y agregamos el atributo Customer Status. Vamos a ubicar esta columna que acabamos de agregar hacia la derecha. Para eso la seleccionamos y arrastramos. Y de esta forma logramos llevarla hacia la posición que queremos. Otra posibilidad hubiese sido nuevamente seleccionar la grilla, botón derecho, Columns, e ir moviendo, ¿verdad?, con las flechitas hacia arriba o hacia abajo para determinar la posición final. Vamos a crear ahora la variable select de tipo booleano. Para eso venimos al sector de las variables. Definimos la variable select como boolean y también la vamos a insertar, a agregar a nuestra grilla. Volvemos al form, nuevamente seleccionamos columns, add y seleccionamos ahora la variable select. Observen que desde aquí ahora vamos a moverla hacia la posición final. Salvamos estos cambios. Antes de programar nuestro evento load, vamos a ponerle a nuestro grid un nombre, no el nombre por defecto, sino el nombre Customer Grid. Y vamos ahora a el sector de los eventos para programar nuestra acción. Y vamos a poner aquí que solamente queremos tener nuestra variable select habilitada para aquellos clientes que tienen el valor del atributo Customer Status como on hold. Por lo tanto, si el valor del atributo Customer Status es on hold, entonces nuestra variable select va a estar habilitada. De lo contrario,
la variable select no estará habilitada. Antes de salvar estos cambios, vamos a eliminar este espacio que quedó de más y ahora sí, salvamos nuestro objeto y podemos presionar F5 para ejecutar nuestra aplicación. Seleccionamos Customers y vemos ahora nuestra grilla solamente con la variable habilitada para aquellos clientes que tienen el valor onHold. Volvemos a las diapositivas. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un botón a nuestro web panel, de forma tal que cuando el usuario presione ese botón Confirm, tengamos que recorrer todas las líneas del grid y para cada una de estas líneas, si el checkbox de la variable booleana select fue marcado por el usuario, entonces tendremos que cambiar el estado correspondiente del cliente de onHold a active. Al momento de insertar un botón en el form del web panel y editar sus propiedades, hemos podido comprobar ya que por defecto el botón queda asociado al evento Enter. Para esto podemos observar la propiedad onClickEvent. El Enter será un evento del sistema que se ejecuta tanto cuando el usuario hace clic sobre el control asociado, en este caso sobre el botón, como cuando se presiona también la tecla Enter. En este ejemplo entonces vamos a ver a la vez la posibilidad de definir eventos de usuario y asociarlos a controles o de utilizar el evento Enter del sistema. También vamos a utilizar el comando forEachLine para recorrer las líneas ya cargadas en el grid. También veremos en cuanto a las variables que cuando tenemos variables en un grid, estas variables pasan de ser read-only, o sea de ser de salida por defecto, que es el comportamiento por defecto, a ser de entrada cuando se utiliza el comando forEachLine en ese grid, o también cuando se programan eventos como por ejemplo el evento onClickEvent, el evento click, etc. sobre alguna columna del grid. Observen que el comando forEachLine solo tiene en común con el comando forEach que ya hemos estudiado el hecho de representar una estructura repetitiva. La diferencia más importante está en que mientras el forEach recorre registros de una tabla, de la tabla base del forEach, el forEachLine recorre las líneas de un grid. En nuestro ejemplo hemos definido además una variable customer de tipo Business Component Customer, mediante la cual vamos a cambiar a estado active todas aquellas líneas del grid que hayan sido marcadas por el usuario. Y para esto es que vamos a recorrer el grid con el comando forEachLine. Vamos a verlo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB tenemos aquí nuestro Web Panel Customers. Vamos a insertar entonces el botón Confirm. Para esto, una vez que hemos desplegado la toolbox, arrastramos el control correspondiente sobre el form. Observen que si hubiésemos querido que el botón quedara aquí a la derecha perfectamente alineado, centrado con respecto a la grilla, tendríamos que haber creado una tabla y dentro de una de las celdas haber insertado la grilla y en la otra celda el botón. En nuestro caso vamos a dejar el botón aquí bajo la grilla. Editamos las propiedades del botón. Vemos que por defecto la propiedad onClickEvent tiene asociado el evento Enter. Lo que tenemos que hacer ahora es, en primera instancia, definir la variable Customer basada en el Business Component Customer. Para esto vamos a las variables. Y la variable queda entonces asociada al tipo de dato Customer del mismo nombre. Vamos entonces a editar
el evento enter. Comenzamos entonces a declarar nuestro código. Si la variable select está marcada, ha sido marcada por el usuario, entonces vamos a cargar el registro correspondiente del cliente que fue seleccionado. Y vamos a cambiar su estado. Que pasa ahora a ser active. Luego salvamos utilizando el método save. Y luego efectuamos el commit correspondiente. Cerramos las estructuras y salvamos nuestros cambios. Ahora bien, observemos lo siguiente. Cuando nosotros vamos a presionar el botón confirm, se va a disparar este código y en este código nosotros necesitamos el atributo customer ID, ¿verdad? Toda la información que está en la grilla es información que está disponible para que sea visible y también para el pasaje de parámetros. Pero nosotros el atributo Customer ID no lo tenemos presente en la grilla. No lo tenemos visible y tampoco lo tenemos oculto, ¿verdad? Si verificamos los atributos y variables que tenemos, el atributo Customer ID no está presente. Por lo tanto, vamos a agregarlo. Y si no queremos que el atributo esté visible, pero sí que esté disponible para ser pasado por parámetro, consultado, etc., vamos a editar sus propiedades para que esté oculto. Por lo tanto, la propiedad visible lo ponemos en su valor false. De esta forma, el atributo está presente, pero no lo vemos. Salvamos, ahora sí los cambios, y estamos en condiciones de ejecutar nuestra aplicación. Seleccionamos nuestro Web Panel Customers. Vamos a marcar, por ejemplo, este cliente, y al presionar este botón deberíamos estar cambiando su estado. Efectivamente, su estado cambió, ahora aparece deshabilitado y solamente nos queda un cliente posible por marcar, puesto que solamente tenemos un cliente ahora con el estado on hold. Volvemos a las diapositivas. Otra posibilidad, en lugar de utilizar el evento enter, el evento del sistema, es haber utilizado un evento de usuario, haber creado un evento de usuario. Para esto debemos seleccionar el botón y editar sus propiedades. Luego vamos a ver que la propiedad onClickEvent va a tener por defecto el evento enter asociado, pero nosotros podemos desplegar el combo, ¿verdad? Y seleccionar la opción New. De esta forma nosotros vamos a definir el nombre de ese nuevo evento, que va a ser un evento de usuario. Por lo tanto, la propiedad onClickEvent va a quedar asociada a ese nuevo evento y vamos a poder codificarlo como corresponda. En nuestro caso, a este evento le agregaríamos el código que acabamos de implementar. Vamos a ver rápidamente en GeneXus cómo es crear un evento de usuario.
Nuevamente en nuestro web panel seleccionamos el botón. Vemos que la propiedad onClickEvent tiene, como ya sabemos, el evento Enter. Seleccionamos este combo, esta lista desplegable, y aquí elegimos la opción New. Definimos entonces nuestro evento que va a tener como nombre Activate. Y automáticamente entonces la propiedad onClickEvent queda asociada a ese evento. Para codificarlo, clic con el botón derecho, Go to Event, y aquí entonces tendríamos que escribir el código que previamente habíamos ingresado en el evento Enter.